En un rincón olvidado del mundo, donde las colinas verdes se alzaban como guardianes silenciosos y las calles empedradas del pueblo de Santa Clara serpenteaban entre casas de adobe, vivía Alejandro, un hombre de 65 años cuyo cabello plateado brillaba como un reflejo de la luna llena. Sus ojos, enmarcados por arrugas que contaban historias de una vida plena, tenían un destello de calidez que hacía que cualquiera se sintiera en casa. La casona de Alejandro, con su porche cubierto de enredaderas de jazmín y ventanas que atrapaban la luz del amanecer, era el alma del pueblo. Los vecinos lo conocían como el narrador de historias, el hombre que podía transformar un atardecer cualquiera en un cuento inolvidable. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender, niños y adultos se reunían en su porche, sentados en sillas de mimbre o en el suelo, para escuchar sus relatos sobre los viejos tiempos. Amores escritos en cartas perfumadas, promesas selladas bajo un cielo estrellado y bailes al son de una guitarra en las fiestas del pueblo. Pero de todas las personas que cruzaban el umbral de su casa, ninguna era más importante para Alejandro que su nieto, Sebastián. Sebastián tenía 22 años, unos ojos castaños que parecían contener el brillo del cielo al atardecer y una timidez que lo hacía sonrojar cada vez que hablaba de sus sueños. Era un joven de alma sensible, apasionado por la música, que pasaba horas tocando su guitarra en el patio trasero de la casona. Sus melodías eran suaves, como si cada nota estuviera tejida con los hilos de sus emociones más profundas. A menudo, Alejandro lo observaba desde la ventana de la cocina, con una taza de café humeante en la mano, sonriendo con un orgullo que no necesitaba palabras. Para él, Sebastián era un reflejo de todo lo bueno que había en el mundo, la risa de su hija mayor, Elena, que ahora vivía en la ciudad. El espíritu libre de su difunta esposa, Clara, y la esperanza de un futuro lleno de posibilidades. Cada verano, cuando Sebastián regresaba al pueblo desde la universidad, la casona se llenaba de vida. Eran meses de charlas interminables, partidas de dominó bajo la sombra del roble, y noches mirando las estrellas mientras compartían historias sobre la vida, el amor y los sueños. Una tarde de julio, cuando el sol pintaba el cielo de tonos dorados y naranjas, y el aire olía a tierra húmeda tras una lluvia pasajera, Sebastián se sentó junto a Alejandro en el columpio del porche. El crujido de la madera vieja acompañaba el vaivén lento, y el silencio entre ellos era cómodo, como siempre había sido. Pero esa tarde, había algo diferente en Sebastián. Jugueteaba con el cordón de su sudadera, sus dedos moviéndose nerviosamente, y sus ojos evitaban los de su abuelo. Finalmente, respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo el coraje del mundo, y dijo: «Abuelo, necesito tu ayuda. Tú siempre has sabido cómo conquistar corazones. Todo el pueblo habla de cómo enamoraste a la abuela con tus cartas, tus flores, tu manera de hacer que se sintiera especial. Quiero que me des consejos. Quiero aprender a hacer que alguien se enamore de mí». Alejandro soltó una carcajada, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y picardía. «Vaya, pequeño. ¿Así que hay alguien especial en tu vida? Esto sí que es una sorpresa. Cuando yo era joven, conquisté a tu abuela con un ramo de flores que robé del jardín del viejo don Manuel, y unas cartas que escribía a la luz de una vela hasta que me dolía la mano. Era un romántico empedernido, ¿sabes? Cuéntame, ¿quién es la afortunada? ¿Es alguna chica del pueblo? ¿O tal vez alguien de la ciudad donde estudias? Dime, que ya me estoy emocionando». Sebastián bajó la mirada, sus mejillas tiñéndose de un rojo suave que contrastaba con la luz del atardecer. Sus manos se apretaron contra el borde del columpio, y por un momento, pareció que las palabras se le atoraban en la garganta, como si temiera que al salir se rompieran en 1000 pedazos. Finalmente, con un hilo de voz, dijo: no es una chica, abuelo. Es un chico. Se llama Daniel. Lo conocí en la universidad, en una clase de música. Es increíble. Tiene una risa que hace que todo parezca más ligero, como si el mundo fuera un lugar mejor cuando está cerca. Cuando estoy con él, siento que puedo ser yo mismo, sin miedo, sin máscaras. Pero no sé cómo decírselo. No sé cómo hacer que sienta lo mismo por mí. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido en el porche.
Alejandro parpadeó, su sonrisa desvaneciéndose lentamente, como una vela que se apaga con un soplo suave. Sus manos, ásperas por años de trabajo en el campo, se detuvieron en el brazo del columpio. Un chico, repitió, su voz apenas un murmullo. Había sorpresa en su tono, pero también algo más. Una sombra de confusión, de desconcierto, como si las palabras de Sebastián hubieran abierto una puerta que nunca había considerado. ¿Estás diciendo que te gustan los hombres, Sebastián? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sebastián asintió, sus ojos fijos en el suelo, donde una hormiga solitaria caminaba entre las grietas de la madera. Había practicado este momento en su cabeza 1000 veces, en las noches de insomnio en su dormitorio de la ciudad, en los largos paseos por el campus, pero nada lo había preparado para la mirada de su abuelo. Sí, abuelo, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Siempre lo he sabido. No quería ocultártelo más. Pensé que tú, de todas las personas, lo entenderías. Siempre me has dicho que el amor es lo primero, que no hay nada más importante que ser honesto con el corazón. Y esto es mi verdad. Alejandro se quedó en silencio, sus ojos perdidos en el horizonte donde el sol se hundía entre las colinas, dejando un rastro de luz rosada. Sus manos se apretaron, y cuando habló, su voz estaba cargada de una tristeza que cortaba como un viento frío. Sebastián, yo, no sé qué decir. Esto no es lo que esperaba. Eres mi nieto, mi orgullo, el niño que corría por este patio con una cometa en la mano. Pero esto es una decepción. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes elegir esto? No lo entiendo. Necesito tiempo para pensar. Las palabras cayeron como un trueno, pesadas, frías, implacables. Sebastián sintió un nudo en el pecho, como si alguien hubiera apretado su corazón hasta dejarlo sin aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo, negándose a dejarlas caer frente a su abuelo. Se levantó del columpio, su voz apenas audible, rota por el dolor. Está bien, abuelo. Lo entiendo. Sin decir más, se alejó hacia el patio trasero, donde su guitarra seguía apoyada contra el viejo roble. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tocó ni una sola nota. El silencio en la casona era ensordecedor, como si incluso las paredes sintieran la fractura entre ellos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de silencios incómodos. La casona, que antes vibraba con risas, charlas y el sonido de la guitarra de Sebastián, se volvió un lugar de sombras. Sebastián pasaba los días encerrado en su cuarto, con la puerta cerrada, o dando paseos largos por el río que bordeaba el pueblo. Caminaba por la orilla, dejando que el sonido del agua llenara el vacío que sentía en su corazón. A veces, se sentaba en una roca y escribía letras de canciones que nunca terminaba, palabras llenas de anhelo y tristeza. En la casona, evitaba el porche, el lugar que antes era su refugio, porque cada crujido de la madera le recordaba las palabras de su abuelo, esto es una decepción. Alejandro, por su parte, se sumía en sus pensamientos. Cada mañana, se sentaba en la cocina con una taza de café que apenas tocaba, mirando las fotos viejas que colgaban en las paredes. Fotos de Clara, su esposa, con su sonrisa radiante, fotos de Elena, su hija, cuando era niña, fotos de Sebastián, con su cometa, su bicicleta, su primera guitarra. Cada vez que veía a su nieto, sentía una punzada de culpa que le apretaba el pecho, pero no sabía cómo acercarse. Las palabras que había dicho aquella tarde pesaban como una losa, y el orgullo, mezclado con la confusión de un hombre criado en otra época, lo mantenía atrapado. En las noches, cuando el pueblo dormía, Alejandro se sentaba en el porche solo, mirando las estrellas, preguntándose cómo había llegado a herir a la persona que más amaba. Una noche, mientras el cielo se llenaba de un manto de estrellas, Alejandro sacó una caja de madera que guardaba en el armario de su habitación. Dentro estaban las cartas que había escrito a Clara cuando eran jóvenes, hace más de 40 años. Las sacó una por una, sus dedos temblorosos acariciando el papel amarillento. Leyó las palabras que había escrito con el corazón en la mano. El amor no se equivoca, Clara. Es un faro que guía, no una cadena que ata. Te elegiría 1000 veces, en 1000 vidas, porque eres mi hogar.
Cerró los ojos, y por primera vez en semanas, sintió una claridad que lo atravesó como un rayo de sol. Había cometido un error. Un error que podía romper algo mucho más importante que sus ideas anticuadas, el amor que sentía por su nieto. Recordó las palabras de Clara, dichas en una de esas noches estrelladas: el amor no juzga, Alejandro. Solo abraza. Y supo que tenía que hacer las cosas bien. A la mañana siguiente, el aire estaba fresco, y el canto de los pájaros llenaba el pueblo. Alejandro se levantó temprano, decidido a reparar lo que había roto. Encontró a Sebastián en el patio, sentado bajo el roble, con la guitarra en el regazo pero sin tocarla. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, y su rostro reflejaba una tristeza que partió el corazón de Alejandro. El viejo se acercó lentamente, su bastón golpeando suavemente la tierra. Sebastián, dijo, su voz suave pero firme. Necesito hablar contigo. Sebastián levantó la vista, sus ojos llenos de cautela. Había pasado semanas temiendo este momento, preguntándose si su abuelo volvería a mirarlo con desprecio, si las palabras duras volverían a caer como piedras. Alejandro se sentó a su lado, en una silla vieja que crujió bajo su peso, y respiró hondo antes de continuar. Lo que dije aquella tarde estuvo mal. Muy mal. No sabes cuánto me arrepiento de haberte hecho sentir que no eres suficiente. Eres mi nieto, mi alegría, mi orgullo. El niño que corría por este patio, el joven que llena esta casa de música. Y si amas a Daniel, o a quien sea que elijas amar, eso no cambia quién eres. No cambia lo mucho que te quiero. Me equivoqué, pequeño. Pensé que entendía el amor, pero me olvidé de lo más importante, que el amor no tiene reglas, no tiene moldes. Solo tiene verdad. Y tu verdad es hermosa. Sebastián parpadeó, las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente cayendo por sus mejillas. Su voz temblaba cuando habló. Abuelo, yo pensé que me odiabas. Pensé que nunca volverías a mirarme igual. Todo este tiempo, solo quería que me aceptaras. Que me quisieras como soy. Alejandro extendió los brazos, y sin dudarlo, Sebastián se refugió en ellos. El abrazo fue cálido, fuerte, como si pudiera sanar todas las heridas. Nunca podría odiarte, susurró Alejandro, su voz quebrándose por la emoción. Eres mi familia. Mi pequeño. Y voy a estar aquí, apoyándote, siempre. Ahora, cuéntame más sobre ese Daniel. Si quieres conquistarlo, vas a necesitar mis mejores consejos. Sebastián rió, una risa temblorosa pero llena de alivio, y por primera vez en semanas, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Durante horas, abuelo y nieto hablaron bajo el roble. Alejandro compartió historias de sus días de juventud, de cómo conquistó a Clara con pequeños gestos que venían del corazón, una flor dejada en su puerta, una canción cantada bajo su ventana, una carta escrita a medianoche con palabras que temblaban de amor. Le habló de cómo el amor no se trata de grandes declaraciones, sino de ser honesto, de mostrarle a alguien que te importa con cada acción, cada palabra. El amor es paciencia, pequeño, dijo Alejandro, sus ojos brillando. Es escuchar, es estar ahí, es hacer que la otra persona se sienta vista. Y si este Daniel es tan especial como dices, entonces ya tienes la mitad del camino recorrido. Solo tienes que ser tú mismo. Sebastián, por primera vez, habló abiertamente de Daniel. Contó cómo lo había conocido en una clase de música en la universidad, cuando ambos terminaron discutiendo sobre cuál era la mejor canción de los Beatles. Contó cómo Daniel tenía una risa que parecía iluminar el mundo, como sus charlas sobre canciones, sueños y el futuro lo hacían sentir vivo, como si todo fuera posible. Habló de cómo Daniel siempre llevaba un cuaderno donde anotaba ideas para historias, porque soñaba con ser escritor algún día. Habló de cómo, en un festival universitario, Daniel había subido al escenario a leer un poema, y Sebastián había sentido que su corazón latía al ritmo de cada palabra. Alejandro escuchaba con atención, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y ternura. Suena como alguien especial, dijo, sonriendo. Y si te hace sentir así, entonces vale la pena arriesgarse. Con el tiempo, la casona volvió a llenarse de vida.
Las mañanas volvieron a estar llenas de risas, las tardes de partidas de dominó y las noches de música. Sebastián, inspirado por las palabras de su abuelo, encontró el valor para hablar con Daniel. No fue una gran declaración de amor como en las películas, sino un momento sencillo, honesto, en un café de la ciudad donde solían reunirse. Había llevado su guitarra, y con los nervios a flor de piel, tocó una canción que había escrito para Daniel, una melodía suave que hablaba de sueños, de esperanzas, de un corazón que latía más fuerte cuando estaba cerca de él. Las palabras eran simples, pero venían del alma: eres la nota que no sabía que necesitaba, la melodía que quiero seguir tocando. Cuando terminó, levantó la vista y vio a Daniel sonriendo, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Sebastián, dijo, tomando su mano, yo también siento lo mismo. Desde hace tiempo. Meses después, Alejandro recibió una invitación para visitar a Sebastián en la ciudad. Cuando llegó, lo encontró esperando en un parque, junto a un joven de ojos amables y una sonrisa que parecía encender el aire a su alrededor. Abuelo, este es Daniel, dijo Sebastián, su voz llena de felicidad. Alejandro estrechó la mano de Daniel, y luego, con una sonrisa traviesa, dijo, espero que estés cuidando bien de mi nieto. Porque si no, tendrás que lidiar conmigo, y te advierto que soy un viejo testarudo. Los tres rieron, y en ese momento, bajo el sol de la tarde, Alejandro supo que el amor, en todas sus formas, era lo que mantenía al mundo girando. No importaba a quién amaras, sino cómo amabas, con verdad, con valentía, con el corazón abierto. Mientras veía a Sebastián y Daniel caminar juntos, tomados de la mano, sintió que su corazón estaba en paz. Había aprendido, quizás tarde, pero a tiempo, que el amor no se equivoca. Los días siguientes en la ciudad fueron una celebración. Alejandro se quedó una semana, y cada día era una oportunidad para conocer más a Daniel. Descubrió que era un joven apasionado por los libros, que soñaba con escribir una novela que contara las historias de la gente común, las que nadie notaba. Descubrió que tenía una forma de escuchar que hacía que cualquiera se sintiera importante, y que su risa era tan contagiosa como Sebastián había descrito. Juntos, los tres pasearon por el mercado de la ciudad, donde Alejandro insistió en comprarles algodón de azúcar, riendo como si él mismo fuera un niño otra vez. En las noches, se sentaban en el pequeño apartamento de Sebastián, compartiendo historias y risas mientras Daniel tocaba el piano y Sebastián lo acompañaba con la guitarra. Una de esas noches, Alejandro sacó una de sus viejas cartas y se la mostró a los chicos. Esto, dijo, sosteniendo el papel amarillento, es lo que me mantuvo cerca de tu abuela, incluso cuando la vida nos puso a prueba. El amor no es solo un sentimiento, es un compromiso. Es elegir a alguien cada día, escuchar, apoyar, estar ahí. Y veo eso en ustedes dos. Veo cómo se miran, cómo se cuidan. Y estoy orgulloso. Sebastián y Daniel se miraron, sus manos entrelazadas, y sonrieron. Gracias, abuelo, dijo Sebastián. Sin tus consejos, no sé si hubiera tenido el valor de hablarle a Daniel. Me diste la fuerza para ser honesto. Alejandro negó con la cabeza, sus ojos brillando. No, pequeño. La fuerza siempre estuvo en ti. Yo solo te recordé que la usaras. El verano siguiente, cuando Sebastián y Daniel volvieron al pueblo, la casona se convirtió en un lugar de celebración. Los vecinos, que habían oído la historia a través de los rumores que corrían como el viento, se unieron para organizar una fiesta en el patio. Había luces colgadas entre los árboles, mesas llenas de comida casera, tamales, empanadas, y el famoso pastel de 3 leches de Doña Rosa, y música que resonaba hasta el río. Alejandro, en el centro de todo, bailaba con los niños del pueblo, reía con los mayores y brindaba por el amor, por la familia, por la vida. Sebastián y Daniel, tomados de la mano, miraban la escena con los corazones llenos. Habían encontrado no solo el amor entre ellos, sino también el apoyo de un pueblo que, gracias a Alejandro, había aprendido que el amor no tiene fronteras. La fiesta duró hasta la medianoche, y cuando las luces se apagaron y los últimos vecinos se despidieron, Alejandro, Sebastián y Daniel se sentaron en el porche, mirando las estrellas.
El columpio crujía suavemente, como un eco de aquella tarde de julio que había cambiado todo. Saben, dijo Alejandro, su voz suave pero llena de vida, cuando era joven, pensaba que el amor era algo que se podía entender, como si tuviera reglas. Pero ustedes me han enseñado que el amor es más grande que cualquier idea que tengamos. Es un regalo, y hay que cuidarlo. Sebastián apoyó la cabeza en el hombro de Daniel, y Daniel sonrió, apretando su mano. Gracias, don Alejandro, dijo. Por aceptar a Sebastián. Por aceptarme a mí. No sabe lo que significa para nosotros. Alejandro negó con la cabeza, sonriendo. No, pequeño. Gracias a ustedes, por recordarme lo que realmente importa. Y así, en aquel pequeño pueblo donde el tiempo parecía moverse más lento, Alejandro y Sebastián demostraron que el amor, cuando es verdadero, puede sanar heridas, derribar muros y unir corazones. La casona, con sus enredaderas y su columpio, siguió siendo el corazón del pueblo, un lugar donde las historias de amor, en todas sus formas, se contaban bajo las estrellas. Porque al final, el amor no se trata de quién, sino de cómo. Y en ese porche, bajo un cielo lleno de luces, el amor siempre encontraba su camino.